Bueno, nuevamente un saludo muy especial para todos es- y bienvenidos pues a nuestra segunda lección del día de hoy también, donde vamos a profundizar ya un poquito más acerca del Evangelio de Marcos. Espero que se hayan tomado su cafecito eh, y estemos entonces pues listos para seguir adelante a partir también de el último ejercicio que habíamos dejado en la clase anterior, donde estábamos hablando de los evangelios sinópticos. En la cortina que acabamos de escuchar nos hablaban de la importancia de entrar al aula virtual y también pues aprovechar para decirles que ingresen allí mismo a la plataforma virtual y por favor completen la asistencia también para esta segunda sesión del día de hoy. Entonces es súper importante también para el control que se lleva acá en el diplomado, que por favor contesten su, su asistencia como está requerido. Bueno, a ver si puedo decir, perfecto, pude hacer aquí algo. Y entonces, sin más preámbulos, demos continuidad a, a lo que veníamos trabajando. Bien, sí es esto. Bueno, muy bien. Entonces, para adentrarnos ya en el Evangelio de Marcos, estábamos viendo algunas situaciones y vamos a comparar una perícopa del Evangelio de Marcos con sus paralelos en Mateo y Lucas. Les había preguntado, cuando yo era pequeño había un programa que se llamaba Plaza Sésamo y decía, una de estas cosas no es como las otras, para encontrar las diferencias, encontrar algo que no está en total coherencia. No sé, voy aquí a mirar el chat, los invito a todos también a que lo miren. Entonces, em, a que miren por favor. Bueno, lo tomó de la mano, la levantó, lo que ustedes habían puesto en el chat. Aquí estoy viendo en el chat también la importancia que ustedes deben marcar la asistencia, tanto la del 15 de julio como la del 22 de julio, que es también la de hoy. Entonces, diferencias me están diciendo acá. Marcos tiene más detalles y ya que comenta quiénes fueron a la casa de Pedro. En uno dice Simón, en otro Pedro. Bueno, muy bien. La tomó de la mano, la levantó, le rogaron, se inclinaron. Bueno, aunque yo en esto no veo, vean, si ustedes fueran críticos, dijeran, tratemos de coger aquí algo que no cuadre. En Marcos le hablan de ella, pero en Lucas le ruegan, en uno dice Simón, en otro Pedro, en uno le rogaron. Bueno, alguien más, alguien más. Uy, aquí otro chat que más. Pareciera que la sanidad viniera de todos y no solo de Jesús. En Lucas dice que conminó la fiebre. Bueno, ustedes ya están así como yéndose a cosas muy profundas. Pero miremos el texto. Entonces, veamos una cosa. Veamos primero el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, ay, mira, aquí ya encontré este también que es chévere. No sé por qué no me aparecía antes, que con este puedo rayar. Bueno, en el Evangelio de Mateo, que ustedes ya leyeron las tres versiones, ¿cierto? Eh, nos decía
Marcador, representador, pluma. Bueno, nos decía algo especial. Al llegar a Jesús a casa de Pedro, Dios, que quiero analizar solamente, respondan en el chat. Al final, cuando la suegra se curó, cuando la suegra fue sanada, ¿a quién sirvió? ¿A quién sirvió? Vea en Marcos, en Mateo, Jesús, aquí dice, se puso a servirle, ¿cierto? Y estoy mal de pulso. Se puso a servirle. ¿Por qué Jesús se puso a, por qué, perdón, por qué la suegra, ya ahora con salud, le sirve a Jesús? Porque es que el que entró a la casa de Pedro fue Jesús. Mire, se puso a servirle. Ahora, en Marcos, Marcos 1:29, Marcos 1:29 al, se me perdió, allá. Marcos 1:29 al 31, se puso a servirles. Respóndanme a quiénes, perdón, miro el chat, a ver, efectivamente a Jesús, a Lucas, ¿cómo hago yo? Porque ahora me, ahí, bueno, va a tocar pedir aquí ayuda del público porque se me desapareció mi barrita mágica. Ya un segundito, es que el chat me estaba tapando todo. Entonces, a Jesús, a Jesús, a Jesús, porque yo, muy bien, quien dijo a Jesús, porque todos bien, pero gracias David, porque solo llega a él, claro. Dice, al llegar a Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra en cama con fiebre, le tocó la mano y se puso a servir. Ahora, ¿por qué vino con, bueno, ya estaba en Marcos, ¿no? Ahora en Marcos, ¿por qué Jesús se puso a servirles en Marcos? En Marcos, ahora vamos a Marcos. ¿Por qué Jesús se puso a servirles a un montón de gente? Perdón, la suegra se puso a servirles. Mateo, Mateo, Mateo. Bueno, quedémonos solo en Marcos, solo en Marcos. ¿Por qué se puso a servirles? Pues es evidente, porque está allí solito, porque entró con ellos, ¿no? La pregunta, estoy en Marcos, ¿no? Se puso a servirles. Así que tengan abiertas sus Biblias ahí en los tres pasajes. Bueno, pregunta, ¿por qué se puso a servirles? Pues se supone a toda esa gente, a Santiago, a Juan, Santiago y Juan y al resto. Bueno, a los hijos, pues se supone que tiene que les ayuda, ¿no? Según los parámetros de la antigüedad. Una preguntita. ¿De dónde sacó Jesús a los discípulos en Marcos 1 al 29? Respondan en el chat. 1 al 29. ¿Dónde está, en qué pasaje Jesús llama a sus discípulos? Bueno, de la sinagoga, evidentemente, pregunté mal. Em, entonces, estamos 1:29. Si ustedes se devuelven en sus Biblias, ¿Jesús ya llamó a sus discípulos? En Marcos 1:29, ¿Jesús ya llamó a sus discípulos? Bueno, Marcos 1:29, ¿Jesús ya llamó a sus discípulos? Lean por favor 1:16, exactamente, a esos cuatro. Porque dice, vio a Santiago, a Juan, es decir, ya hay esos discípulos. Entonces, bueno, no a todos, solo a cuatro, a los cuatro primeros. Entonces, ¿de dónde sale Santiago y Juan? ¿De dónde sale Santiago y Juan? O sea, ¿de dónde en la narración? Pues sale de que ya los llamó en el 16, ¿no? Muy bien, efectivamente. Ahora, ¿por qué en Mateo 8, vámonos ahora para Mateo, ¿por qué en Mateo 8 dice que se puso a servirle y por ahí no aparece todavía, eh,
todavía las otras personas, los otros discípulos. Es que no los ha llamado. Entonces veamos en Mateo. En Mateo, Jesús no ha llamado a los discípulos. Entonces hay coherencia. En coherencia, en Mateo entra a casa de Pedro, pues solo, y la suegra cuando se cura, pues lo sirve a él. En Marcos hay un montón de gente. ¿Por qué? Pues porque entran. Se fue con Santiago y Juan a casa, bueno, se fue con ellos y se puso a servirles. Bueno, ahora por favor, vamos a aquí donde se pone interesante la cuestión, es en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, que fue el último que leímos, dice saliendo, entró en la casa de Simón. Ojo, estamos en Lucas 4, 38 al 39, lo tienen en pantalla. Respondan en el chat. Eh, entró en la casa de Simón. ¿Cuántos entraron en casa de Simón? O sea, ¿entró solo o entró acompañado? Solo Jesús. Muy bien. Pero fíjense que aquí, aunque Jesús entró solo, dice, se puso también a servirles, como había aparecido en Marcos. ¿De dónde, de dónde salió el servirles? Uy, ¿qué me pasó? ¿De dónde salió el servirles? Resulta, no, ahí no dice que estaba acompañado en Lucas, ¿cierto? En Lucas está solito. Entonces, voy a poner aquí, en Marcos, se me perdió el ratoncito. Cursor, ven, listo. En Marcos, ¿de dónde salió? Venga, ¿de dónde salió, se puso a servirles? Salió de, ay, perdón, bueno, esa flecha me quedó rara. Entonces, ¿de dónde se puso a servirles a ellos? ¿De dónde salieron ellos? Pues de la primera parte de la perícopa. En cambio, ahora, si nos ponemos a ver de dónde se puso a servirles en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas, aquí le cambio el colorcito. Ahora vámonos para que ustedes vean Lucas 4 38 al 39. En Lucas 4 38 al 39 está la curación de la suegra de Pedro. Servirles. ¿A quiénes? ¿Servirles a quiénes? Uno diría a los discípulos, pero ¿a cuáles discípulos? Resulta que en Lucas Jesús todavía no ha llamado a sus discípulos. Miren, ustedes ahí pueden ver. Después de la curación de la suegra de Pedro, en el capítulo 5 dice vocación de los cuatro primeros discípulos, lo que en Marcos estaba antes, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salió este este les que nos tiene aquí el Evangelio de Lucas? Pues no salió de la primera parte del versículo, sino que sale de Marcos. Es decir, que Lucas, cuando investigó, cuando puso eso, dice, y ella se puso a servirles, Lucas no le cambió, no lo adaptó, no le puso, se puso a servirle, porque dice, entró solo. Entonces ahí vemos un ejemplo de donde se ve que Lucas, ¿de dónde tomó ese pasaje? Pues de Marcos. ¿Cuál fue su fuente? Y entonces, aunque Lucas dice que hizo eso diligentemente, exhaustivamente, con toda la mente, con todo el corazón, etcétera, pues vemos un ejemplo de donde, ¿por qué quedó como esa aparente incoherencia? Se puso a servirles. ¿De dónde sacó ese servirles? Lo sacó de Marcos. Marcos, ¿de dónde sacó ese servirles? Allá del versículo 29 donde dice Santiago y Juan. En cambio, Marcos sí lo adaptó. Como entró Pedro,
Como entró solo Jesús, entonces se puso a servir. Esto para complementar lo que habíamos visto en la clase pasada acerca del problema sinóptico. Ahí es donde vemos, este es un ejemplo concreto donde vemos que hay ese intercambio, donde vemos que con mucha claridad que el texto de Marcos sirvió de fuente, de base para el Evangelio de Lucas. Entonces, hay con frecuencia este tipo de situaciones en los evangelios. Bueno, exactamente, la fuente de Lucas fue Marcos. Gracias, Juan Carlos. Eso es lo que quería pues mostrarles a través de esta diapositiva. Y ahora sí, vamos un poco con este recorrido y con este último ejemplo que tomamos en el Evangelio de Marcos, comparado con una perícopa en particular y los otros dos sinópticos, vamos ya a adentrarnos en el Evangelio de Marcos. Muy bien. Si llegasen a haber preguntas que yo no alcanzo a ver aquí en el chat, porque a veces pues, y les agradezco que sean muy participativos y que y que hacen muchas preguntas o muchas intervenciones, está perfecto, pero si no las alcanzo a ver, si no las alcanzo a responder, por favor, en el foro, ahí donde, en el aula virtual, también en el chat ya les pusieron nuevamente el link del ingreso, ustedes las pueden poner y es probable que las responda. Por favor, tienen hasta pues les pido que ojalá de aquí al miércoles pongan las preguntas que tengan para yo entre jueves y viernes tratar de responderlas, ya sea allí en el mismo foro que se las responda o también aprovechar aquí y responderlas para que pues sean de utilidad para toda la clase. Entonces, invitados siempre a preguntar. Aquí me preguntan por qué Juan no está con los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Yo no sé si alguien quisiera darle oportunidad a alguien que levante la mano para que nos ayude de pronto quien quisiera responder. A ver, también de esa manera captamos que ya entendimos todo. ¿Alguien me quiere ayudar a responder esa pregunta? Me preguntan aquí en privado, ¿por qué Juan no está aquí con estos evangelios? ¿Quién quisiera, por favor, alguien que quiera responder en un minutico o menos, pues para comprobar que estamos entendiendo? Y esta pregunta es muy útil para eso, porque uno cuando responde dice, uy, cuando uno habla, acuérdense que hemos hablado de la importancia de la palabra. A ver, ¿quién se atreve a responder esta pregunta que me hicieron aquí como en privado? ¿Por qué aquí Juan no está aquí, mejor dicho? No les de, están muy temidos, digo, muy tímidos. Yo sé que alguien quisiera responder. Es que si yo respondo, es monótono. Gracias, Cristian. Vamos a darle la palabra a Cristian Vázquez Romero, por favor. Hola, buenos días. Por lo que dijo al inicio, lo que pasa es que esos tres evangelios tienen muchas similitudes, por los cuales se puede poner en un cuadro, se podría decir sinóptico, ¿no? Para poder compararlo. En cambio, el evangelio de Juan tiene otra estructura, es por lo que le entendí al inicio. Bueno, muy bien, gracias. Y gracias, Cristian, por su aporte. También hubo personas que aportaron aquí en el chat por la similitud y fuente Q de los escritos. Eh, de qué depende el orden bueno, aquí hay es otra pregunta. Y efectivamente, y como estudiamos en la clase pasada, hay una interdependencia, hay un intercambio de material literario de los evangelios evidente entre estos tres evangelios. Veíamos, ¿no? Cómo casi cada pasaje de uno de estos tres evangelios encuentra un paralelo en uno de los tres. Si los pusiéramos en un cuadro sinóptico, los llamaríamos, veríamos su similitud y por eso los estudiosos los llaman evangelios sinópticos. La disposición del material, como vimos también en la clase pasada, y pueden consultar eh, eh, la presentación allá
donde dice disposición del material, eso está disponible en el aula virtual, ¿cierto, hermana Leticia? En el aula virtual está estas presentaciones que ustedes están viendo acá, están en el aula virtual. Aquí cambié un poquito la de esta tarde, la de esta segunda sesión, pues porque introduje la última diapositiva ahorita para dar continuidad a las preguntas, al ejercicio que quedó pendiente. Entonces, allá pueden consultar y ver en la disposición del material, ver cómo es casi igual, ¿sí? Primero, preparación del ministerio de Jesús en Galilea, después ministerio de Jesús en Galilea, después viaje hacia Jerusalén y después ministerio de Jesús en Jerusalén, pasión, muerte y resurrección. Este orden también es diferente en el Evangelio de Juan, entonces por eso se trata aparte y además eh, hay ciertos parecidos literarios, teológicos entre los evangelios sinópticos. Entonces, digamos que un poco es eso. Listo, creo que quedó respondida la pregunta a quien la hizo. Muchas gracias. ¿De qué depende el orden actual de los evangelios si Marcos fue el primer evangelio escrito? Digamos que eso ha sido por tradición, ¿cierto? Antes, nosotros tenemos la Biblia, digamos, así bonita, encuadernada, etcétera, en un orden que es súper antiguo. Pero antes, los evangelios fueron escritos separadamente. Entonces, ellos primero iban en rollos. Ellos iban en rollos, que por aquí encontré un rollito. Entonces, digamos que así se escribían antiguamente los textos, en forma de rollo. Este es un facsímil de uno de los de Qumran, por ejemplo. Entonces, se escribían en papiro, en rollo. Entonces, cada rollo tenía el libro que usted escribía. Entonces, si quería el rollo de Mateo, pues usted tenía el rollo de Mateo y lo guardaba junto al rollo de pronto de Marcos y de Lucas y de Juan, etcétera. Ya cuando, entonces eso era la época de la humanidad donde se escribía en rollos. Bueno, ya que saqué el rollito ahí, menos mal que lo tenía aquí todo a mano porque sabía que me iban a preguntar eso. Entonces, esto es una miniatura, pero vea, lo guardaban así como en cosas donde los antiguos de nuestra Latinoamérica sepultaban a sus difuntos y cosas de esas, pero en unos recipientes así guardaban antiguamente los rollos para su conservación, pero pues mucho más grande, ¿cierto? El tamaño de rollo pues es mucho más grande. Esta es una miniatura. Cuando la humanidad ya dejó de acceder a los rollos y se inventó lo que hoy serían los libros, que son los códices, ¿cierto? Libros como estos que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, al poner los códices, cuando se pasó de rollo a códice, pues hubo que elegir un orden, o sea, ya no circulaba el códice de, de Mateo, el código de Mateo, que es como sería el libro de Mateo, no, era el libro. De pronto entonces juntaron los cuatro evangelios y los publicaron en códice. Los códices que hoy tenemos y que en la clase pasada aludía a algunos, como el Código Vaticano o Códice Vaticano o el Códice Sinaítico, por ejemplo, estos nos tienen toda la Biblia, pero muy probablemente antes de tener toda la Biblia pusieron, por ejemplo, los cuatro evangelios. Entonces ya cuando, sí, es decir, usted, como decía, cuando los rollos son independientes, pues usted los lee en el orden que quiere. Y también cuando los tiene en la Biblia, eso no está obligado a seguir un orden especial. Pero muy probablemente pusieron Mateo de primera precisamente porque cuando usted hace la lectura de todo el Evangelio, ve que el Evangelio de Mateo tiene una parte que no tiene Marcos, que es los relatos de la infancia. Entonces, muy probablemente por eso pusieron Mateo y después Marcos.
Y probablemente Lucas, probablemente cuando Lucas circularon dos rollos separados de Lucas, o sea, Lucas con hechos, y probablemente en algunos códigos estaba unido Lucas y hechos, ¿sí? Junto en un códice. Primero eran dos rollos separados, pero cuando se clasificaron los evangelios, pues sacaron a Lucas, ¿sí? Porque Lucas tiene otra, perdón, sacaron a Hechos, que es otra estructura, otra narración con otros temas para poner solamente junto a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablaban género literario evangelio, en un solo códice. Entonces, digamos que, ¿por qué tenemos ese orden? Por tradición. Probablemente en la antigüedad tuvieron otro orden, pero es que cuando se escribieron los evangelios, no se escribieron los cuatro evangelios y vea, este es el volumen de los cuatro evangelios. Hay editoriales, por aquí si no tengo a la mano una de esas, donde nos presentan los cuatro evangelios, pero en la antigüedad eran cada rollo separadamente. Después la iglesia o las iglesias los fueron considerando importantes y tenían y conservaban cuatro rollos de esos cuatro evangelios, y cuando la humanidad se inventa el códice, pues pasan a códice esos cuatro evangelios. Mateo se llama Mateo precisamente porque allí aparece el nombre de este discípulo. Se le atribuye, aunque en la antigüedad, según los estudiosos y algunos escritos del segundo y del tercer siglo, otros escritos fuera del Nuevo Testamento le atribuyen ya en el siglo segundo y tercero a estos escritos, estos autores, pero como le decía en la clase pasada, no estaban firmados. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente aquí estoy leyendo algunas preguntas. Bueno, yo no sé si de pronto ya están respondidas, me disculpan con los que ya han captado las preguntas, las respuestas, pero dijimos, eh, difícilmente estos evangelios en el año 60-70 fueron escritos por realmente tal o cual discípulo. Lo que sí la tradición dice, que para nosotros es muy importante y por eso tienen estos nombres, la tradición los ha atribuido a uno o a otro discípulo. Precisamente era la importancia de la predicación apostólica. Los apóstoles eran las figuras de mayor autoridad en la iglesia primitiva, y por eso la tradición, como en el cuadro que veíamos de la fuente Q, pues por esa tradición oral llega hasta los apóstoles. Bueno, entonces, ya con esto, entonces ahora sí vamos a pasar. eh, Les había prometido que les tenía por acá un, eh, este, sí, código sinaítico, perfecto. Una, una medio imagen de un código sinaítico, del código sinaítico, perdón. Ustedes están, bueno, lo que está aquí sí, para no dañarlo, te lo voy a poner acá. Esta parte, el primer renglón es, digamos, foto original, y esto en el segundo renglón también es foto original. Lo que pasa es que yo aproveché este espacio que había aquí para poner allí la transcripción en griego del manuscrito. Esta transcripción en griego es la que está como en la mitad de esos dos, es la que las fuentes, las ediciones críticas del Nuevo Testamento, entre ellas esa que les mostraba en la clase pasada del Novum Testamentum Grece, pues usa.
Eh, ya en el siglo cuarto, que es la época en la cual podemos ponerle fecha a este manuscrito, mire que aquí sí hay un título. No se alcanza a leer muy bien, pero esta M, esta pronunciamos como A, esta como R. Marcón, Marcón. Vea que la N, que es la ni griega, en mayúscula es igual a la que usamos en español. Una O suena O, la K suena K, esta le falta el palito de la R, pero iría a sonar similar. Marcon, ahí dice Marcon, catamarcon. Ya a partir del siglo cuarto, cuando tenemos los códices, le ponen en la parte de arriba según Marcos, según Mateo, según Juan. Es decir, que ya en el siglo cuarto hay una tradición muy afianzada, ya digamos sin pierde, de ahí para acá, pero seguramente desde el siglo segundo ya tenían estas atribuciones. Bueno, aquí este es el original, o sea, el manuscrito original del siglo cuarto, lo que ustedes ven acá. Y en la parte de arriba lo tengo transcrito pues en griego con letras de imprenta. Mire, ¿por qué pongo esto? Porque es el primer evangelio en ser escrito. Y tenemos aquí un testimonio, imagínense, estamos viendo la foto de un manuscrito del siglo cuarto. Cuando ustedes estudian en filosofía, por ejemplo, la política de Aristóteles, no hay un manuscrito de Aristóteles tan antiguo. El manuscrito más reciente de la política de Aristóteles, si no estoy mal, es por allá del siglo octavo después de Cristo, imagínense. En cambio, pues por el valor religioso que tenían nosotros y yo no sé, el espíritu de conservación, pues sí tenemos manuscritos súper antiguos de el Nuevo Testamento. Incluso tenemos papiros del siglo segundo, imagínense. O sea, por eso les decía en la clase pasada, manipular un texto, cambiar un texto, ¿usted cómo hace? De pronto aquí le puede echar, ¿cómo es? Photoshop y cambiarlo acá, pero el original que, o sea, que está allá en un museo, en una librería, pues, ¿cómo accede para tratar de manipularlo? ¿Sí? Entonces, digamos, en ese sentido, no es, no es posible. El título del PDF es Marcos y Mateo, pero no veo el Evangelio de Marcos, solo el de Mateo. Gracias. Hay una que se llama Marcos Mateo 1 y Marcos Mateo 2, como en el aula virtual debe estar. Marcos Mateo 1 y Marcos Mateo 2. Estamos viendo la presentación que se llama Marcos Mateo 2. De todas maneras, cualquier cosita, como sabemos, esta grabación queda registrada y la presentación que les estoy haciendo es la misma que está en el aula. De todas maneras, vamos a revisar a ver si es que no estuviera, pero esta se llama Marcos Mateo 1, la que les presenté en la primera parte de la mañana, y esta se llama Marcos Mateo 2. Bueno. Sí, es una foto y somos privilegiados. Como dato curioso, yo alguna vez estuve para ver uno de estos manuscritos en la Biblioteca Nacional de París, en la época que todavía esto no estaba digitalizado así, tocaba ver unas microfichas y eso, casi que con policía, viendo ahí que uno no fuera a dañar el microfilm que llamaban. Eh, pero hoy día tenemos acceso a esto. Qué bueno esta situación. ¿Por qué los demás apóstoles no escribieron de Jesús? Simplemente recordar la importancia de la tradición oral, ¿sí? Acuérdense esto. Escribir era lo de menos. Usted, cuando su abuelo le está contando una historia, y digo esto del abuelo porque alguien dijo eso en el chat, sí es como cuando nuestros abuelos nos contaban las historias. Usted al abuelito no dice, ay, abuelito, eso que no sea cansón, escriba aquello después cuando tenga tiempo leo lo que me quiere decir. No, pierde
ese sentido, el abuelo sentado de pronto alrededor de la fogata, de la estufa de leña, de carbón, contando sus historias por allá, medio legendarias y que tienen una enseñanza. ¿Por qué la Biblia no está en orden cronológico? Porque nosotros un poco de cultura eh, occidental, pero también medio semita, pues nos gusta la clasificación por orden temático, ¿sí? Entonces, por eso, primero en el Nuevo Testamento, primero los evangelios que nos hablan de Jesús, después las cartas que reflejan esa segunda etapa de la iglesia y por allá final el Apocalipsis, ¿cierto? Pero efectivamente, si vamos a ver, el primero que escribió fue Pablo. Las cartas de Pablo escritas en la década entre el 50 y el 60. Después de las cartas de Pablo tenemos los evangelios y después los demás escritos del Nuevo Testamento. Entonces, pero cuando esos circularon, como les decía, primero cada carta de Pablo, cada evangelio, pues por sus rollos. Cuando se crean los códices, pues le dan una clasificación temática que es la que tenemos hoy. Entonces, esa es la situación. Bueno, muy bien. Sí, tal vez en este momento no esté subido el PPT número 2, pero seguramente ya después de la clase está. Ah, no, ve aquí. Gracias, hermana Leticia, que nos recuerda que el PPT número 2 se encuentra en la burbuja número 2 del curso. Entonces, digamos, la burbuja uno fue la de esta mañana, la burbuja 2 será la de hoy, tendremos después la burbuja 3 y la burbuja 4 ahí. Como les decía, cacharríenle al curso, entren por aquí, entren por allí, y ahí uno va encontrando todo lo que va teniendo. Vea que casi con las burbujas y el curso nos pasa como con los evangelios. Uno los puede leer primero la burbuja 3, la burbuja 2, la burbuja uno, encuentra primero una cosa. Lo importante es irlas descubriendo. Bueno, creo que ya me puse al día con lo que estaba en el chat. No se les olvide, si hay preguntas, levantar la manito. Y bueno, quiero leerles acá lo que dice. Entonces, este es un manuscrito. Yo sé que ustedes no entienden, pero sí entienden. Estas letras de la parte de abajo, según nuestra escritura en español, ¿están en mayúscula o en minúscula? ¿Y qué características raras le ven? Pueden escribir en el chat. Mayúscula o minúscula, ¿y qué otras categorías le ven ahí que hacen como difícil leer eso, aunque fuera de que esté en otro idioma, ¿no? Bueno, aquí gracias por su participación, eso es rapidito que escriben. Bueno, muy bien, está en mayúsculas. Está en mayúsculas. Uy, espere que eso escriben muy rápido. No me deja cámara. Bueno, mayúsculas, 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 mayúsculas. No, minúsculas no, son mayúsculas las de abajo. Y lo raro son cositas de arriba. Bueno, muy bien. Mayúscula con subíndice. Le encuentran también, hay otra cosa. Bueno, David, por favor, vamos a escuchar su intervención. Díganos, por favor, David, ya le estamos, creo que, habilitando el micrófono. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Yo pertenezco a la Dominación Filadelfia, no sé si usted la conoce, en su país o está. La he escuchado, no la conozco cabalmente, pero cuénteme. Usted tiene que ver con esto. ¿Usted piensa que las mujeres hoy en día pueden predicar? Porque dice la Biblia que no. ¿O sí pueden? Bueno, yo les decía hace un momento que no, que cuando hablaba de la inspiración divina, ¿cierto? Sí, Eh, que no necesariamente, ¿cómo era? Todo lo que no sea inspirado, es entonces es bueno. falso, ¿cierto? No, es falso, Sí, porque hay cosas que no son inspiradas, pero son auténticas, son verdaderas, sí, sí. ¿cierto? En la Biblia tenemos
una partecita de todo lo que es de bien para la humanidad, pero hay tantísimas otras cosas buenas para la humanidad que no están en la Biblia, pero las que están en la Biblia son consideradas importantes, son consideradas, como dijimos, normativas, es la palabra que usé, ¿cierto? Normativa Sí, para el creyente. Aquí lo que estamos dando en este curso son como los principios de análisis bíblico. sí, Análisis bíblico. Ya, los principios de interpretación, digamos, no es el objetivo de este curso, es cómo interpretar un pasaje bíblico a la luz de determinado contexto, ¿cierto? sí, sí, Entonces ya eso depende de cada iglesia, de cada contexto, de cada comunidad eclesial. Y pues aquí no, no quisiéramos o no quisiera yo entrar en ese detalle de decir, uy, determinada denominación, congregación, hace bien o hace mal. Yo creo que hay una cosa que puede unir, que puede contribuir a la unidad eclesial. Y si algo contribuye a la unidad eclesial es la Biblia, porque el Nuevo sí. Testamento es el mismo para todas las denominaciones, salvo algunas que sí, pues no tienen el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, sino que ya totalmente cambiado, que no viene de los manuscritos griegos. Nosotros aquí llegamos a la Biblia a través de los manuscritos. Entonces, ya interpretar, eh, no sé, lo que, lo que dice la Biblia para cómo debe ser la función pastoral en una determinada iglesia o comunidad, yo diría que eso ya depende de esa iglesia o comunidad, ¿cierto? Es decir, Va- porque hay principios canónicos de que la Biblia dice tal cosa, ¿cierto? Pero resulta que entonces que una comunidad decida eh, algo que hace parte de su disciplina, pues tiene valor interno para esa comunidad porque es como un reglamento. Entonces, un reglamento, no sé, el reglamento de trabajo de la empresa tal, no hay que cumplirlo porque no está en la Biblia. Digo, no, pues si es un reglamento, si está aceptado por esa empresa, pues es válido para esa empresa. ¿Lo tengo que cumplir en otra empresa? No, es válido para esa empresa. Entonces, eso digamos que para no entrar pues aquí a decir esta o cual congregación o denominación, interpreta cómo es su interpretación. ¿Sí? Aquí, digamos, el diplomado eh, llega hasta unos parámetros de análisis bíblico que nos puede ayudar a, a ver en la, en, en la Biblia de ayuda para entender mejor nosotros la palabra de Dios y para dar nuestro mejor aporte a la iglesia y a la sociedad. Pero Yo, sí, y de pronto, otra pregunta más que no tiene nada que tiene que ver con esto. ¿Cómo se hace uno aquí para ver los PDFs y todas estas cosas que usted manda para estudiar? Porque no. bueno, la hermana Leticia hace un rato, o creo que otra persona también nos puso el link para entrar al aula virtual. Entonces ahí usted lo puede ver. Yo creo que, bueno, pido por favor a las personas que lo volvamos a poner allí. Ustedes creo que por correo recibieron su usuario, su contraseña. Entonces allí entran a ese link, acceden con su usuario y contraseña y allí pueden entrar a todo lo del curso. Es probable, no sé si para el final del curso, cuando terminemos, también va la cortinita donde está incluso explicado un videíto, si usted se queda un momento, apenas termine el curso, está como esa cortina o publicidad del mismo curso de cómo entrar, cómo ingresar. Entonces, si usted, una vez terminemos la clase, ahí se queda un poquito, creo que vuelven a poner ese video para cómo entrar ya con los parámetros que usted entra. Perfecto. Bueno, y de todas maneras,
Bueno, muchas gracias. No hay pregunta fuera de lugar, offside, sino que todo contribuye de pronto a nuestro enriquecimiento. Entonces, volviendo a nuestro texto, uy, aquí me descuidé y ahí ya hay un jurgo de intervenciones. Bueno, listo, muy bien, gracias. Juan Carlos también me había ayudado a responder ahí en la pregunta. Bueno, muy bien. Gracias, bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a tratar de, bueno, listo, perfecto. Gracias. No sé, bueno, me dijeron muy bien, mayúsculas y me imagino que el subíndice que me dijeron fue este de por acá. Perfecto. Otra cuestión, ¿qué les hace difícil la lectura de esto, además de que está en otro idioma? A ver, es que como hago para preguntar que me respondan lo que yo quiero que me respondan. Uy, aquí ya hay respuestas rapidito. Es ustedes son unos duros para responder. Todo está junto. Muy bien. Parece que falta. Bueno, exactamente. Nos faltan los espacios entre palabras. Muy bien observadores. Entonces, esta era la escritura súper antigua. Es más, si ustedes tienen la oportunidad de ver una inscripción griega antigua, las inscripciones en griego están en mayúsculas. En mayúsculas se ponía lo importante, aunque en la historia las minúsculas comienzan a usarse después. Lo que está aquí en la parte central del texto está en minúsculas. Pero aquí, ¿qué tenemos? No hay espacio entre palabras. ¿Por qué? Porque cuando se escriben los evangelios, pues el material de escritura, o sobre todo, no cuando se escriben, sino cuando se tienen los códices que son en pergamino, el material de escritura es muy escaso y muy costoso, ¿sí? Entonces, imagínense, esto era en pergamino, o sea, piel de oveja, piel de cordero. Era súper costoso una hoja. Nosotros hoy, bueno, ahorita que estamos retornando otra vez que a lo ecológico, al ahorrar en muchos recursos, pero eso lo hacían los antiguos. No podían desperdiciar ni siquiera un espacio entre palabras y por eso tenemos la escritura continua. Otro aspecto, estas rayitas que ven ustedes acá encima de las palabras, estas rayitas que ven ustedes aquí encima de las palabras, incluso aquí hay unas palabras más chiquiticas y también con una rayita encima, indica que es una abreviatura. ¿Abreviatura de qué palabra? Aquí ustedes ven una I latina y una Y. I latina e Y. En, en, en minúsculas, esta sería la I latina y esta sería la Y. ¿Qué quiere decir esa rayita que está en la parte de abajo? Que en vez de, como hay que ahorrar espacio, y aquí lo que dice es Jesús, que quiere decir Jesús, en vez de escribir toda la, perdón, toda la palabra Jesús, pues usted pone la primera letra y la última letra y le pone una rayita para decir, ojo, esta no es una palabra, sino que es el resumen de una palabra. Entonces, en vez de escribir Jesús, escribe la Y, la I latina y la Y, mejor dicho, la primera y la última palabra. Lo mismo pasa con esta, vea, la que nos parece una X y una Y, pues es esta, la X y la Y de acá, que es Cristo. Entonces, cuando, cuando, y esto se usa sobre todo para las palabras de nombres que tienen que ver con Dios, con Cristo, con Dios, con Jesús, se suele usar. Entonces, una característica de este código sinaítico es esa. Tiene la scriptio continua, usando un poco el latín, que es la palabra técnica que usan los expertos en todo esto de manuscritos, y también la escritura de los nombres divinos en abreviatura. Entonces aquí está Cristo y está Jesús, incluso Hijo de Dios, que aquí está, vea, Hijo, la Y y otra Y. ¿Por qué? Porque vea que ustedes
es la misma palabra, Y en latín, en minúscula, Y en minúscula. Aquí está. Jesús, y aquí la teta de Dios, de Theos, Theou, quiere decir de Dios, y ahí está. Entonces dice Hijo de Dios. Yo no sé si sus Biblias, eh, ¿cómo dicen Marcos 1:1? ¿Comienzo el Evangelio de Jesucristo o comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? O si tienen Hijo de Dios entre paréntesis. Me dice si alguno tiene Hijo de Dios entre paréntesis o no tiene Hijo de Dios. A ver, entre coma. Bueno, sin paréntesis, en el Hijo de Dios sin paréntesis o comillas. ¿Alguien tiene con paréntesis? En alguna versión está Hijo de Dios sin paréntesis. Es que aquí no tengo. Bueno, entonces hay algunas versiones, por ejemplo, aquí yo tengo una, pero venga a ver la que yo tengo aquí impresa que dice. Hay algunas que tienen nota a pie de página, es decir, que en algunos manuscritos el término Hijo de Dios no está, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué el término de Hijo de Dios? Y aquí, por ejemplo, en una tengo un asterisco, sin paréntesis, yo no. Bueno, para que sepan que, por ejemplo, algunos manuscritos antiguos tienen la palabra Hijo de Dios. Otros manuscritos no la tienen. Y este manuscrito que estamos observando aquí en vivo y en directo, vea que sí tiene Hijo de Dios, pero lo tiene chiquitico. Es como si se lo hubieran añadido después. ¿Por qué se lo pudieron aquí el que están viendo en pantalla? ¿Por qué se lo pudieron haber añadido después? Porque pudo haber sido un olvido que aquí este señor que escribió Jesucristo, con estos caracteres muy similares a los de Hijo de Dios, se pudo haber confundido y lo pudo haber omitido. Y entonces, en un segundo momento, alguien que se dio cuenta, pues lo puso encima. O que realmente este manuscrito como tal mm, no tenía la palabra Hijo de Dios, pero que el que le hizo aquí este añadido, por decirlo de alguna manera, conocía el texto, un texto que decía Hijo de Dios y por eso se lo añadió. Las Biblias normalmente hoy traen este acá porque era como el más común cuando surge la imprenta. Entonces, son algunas de las dificultades textuales de las que hablábamos de reconstrucción de los manuscritos. Pero vean, es la primera vez que se escribe esta palabrita. Los invito a que la miren. Los invito a que miren esta palabrita. Y yo sé que no es requisito, ni está, ni está, ni es obligatorio que sepa, ni está previsto en el curso algo de griego, pero yo creo que, ¿qué palabra será esa? Vea, evangelio, ¿cierto? Evangelio. Perfecto. Esa es la palabra evangelio. Aquí, entonces ya la estoy poniendo aquí arriba, lo que dice ahí. Aquí dice arge en mayúscula, aquí dice arge en minúscula. Aquí dice del evangelio, tu evangelio en minúscula, y aquí está lo mismo, tu evangeliu en mayúscula. Jesús, ya sabemos, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, y Jesús Cristo, pues Jesucristo. Bueno. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ustedes dirán, pero ¿por qué este profesor nos pone aquí esta cuestión? Porque vea, lo más importante, o mejor, el título, nosotros diríamos, esto de aquí arriba es el título. Pues no, esa es la atribución para decir, sí, como cuando tenemos un libro decimos,
quién es el autor. Sí, autor, ahí está un epígrafe para el autor al que se le atribuye, según Marcos. Pero el título no es este. El título es este, es el título. Acuérdense que los antiguos eran súper ahorradores. Los antiguos ahorraban material de escritura, ahorraban tinta, ahorraban cuero, ahorraban papiro, ahorraban pergamino. Si, si ahorraban espacio entre palabras, imagínense si no iban a desperdiciar, entre comillas, espacio para poner un título y no sé qué doble espacio como hacemos nosotros y cosas de esas, ¿no? Por eso era tan importante para los antiguos poner en el primer renglón el título, el argumento, el tema, la trama, de qué trata el libro. Nosotros hoy día para saber de qué trata un libro tenemos que buscar el índice, mirar aquí, buscar una recensión. Bueno, ¿sí? Ellos no. Ellos bastaba leer la primera parte. Este era un uso que usaban todos los antiguos, pero de manera particular también en el judaísmo. Por ejemplo, en, en, grie- en, en hebreo, nosotros le decimos Génesis al primer libro de la Biblia. Ellos le decían Bereshit, porque es como está en hebreo. Nosotros, o traduciendo, que bueno, en el principio, o traduciendo, por ejemplo, el Deuteronomio. El Deuteronomio, nosotros le decimos Deuteronomio, que quiere decir nueva ley, segunda ley, ¿sí? Deuteronomio, porque es como un nuevo mensaje, un mensaje renovado. Bueno, pues los judíos no le dicen Deuteronomio. Si ustedes buscan, ¿cómo le dirán los judíos de habla española, de habla castellana? Miren las primeras palabras, busquen Deuteronomio 1, 1, 1. Dice, estas son las palabras, ¿sí? Y entonces ellos le dicen Devarim, palabras. Éxodo 1, 1. ¿Cuál será el título para los judíos? Nosotros le decimos Éxodo porque es que es la salida, pero, pero no, eso no lo dice. El texto en hebreo dice, estos son los nombres, ¿sí? Hay otro libro que nosotros le decimos números, ¿m? Pero no, señor. Si usted mira el texto, pues en español, que es traducción del hebreo, dice en el desierto. Entonces, los judíos le dicen en el desierto, Bamidbar en hebreo. Bueno, porque es decir, esto es lo que pasó en el desierto, ¿sí? Entonces, es como el concepto que ellos tienen. Pues bien, siguiendo este principio, donde en las primeras líneas, es más, en la primera palabra de un texto, se pone ¿qué? El meollo del asunto del texto, pues también aquí tenemos el inicio del Evangelio de Marcos. El título del Evangelio de Marcos sería este, el versículo número 1. ¿Y qué dice el versículo número 1? ¿Cómo llama? ¿Qué encontramos acá? Arjé. De pronto se acuerdan por allá cuando estudiábamos filosofía en el bachillerato, nos hablaban del arjé, del principio. Es una palabra ambivalente. Puede significar arjé como el comienzo de algo, el comienzo de algo, el origen de algo. Arqueología, arqueología, la ciencia que se ocupa de lo que fue al comienzo. ¿Cómo era el comienzo de una cosa? Ay, pues llamemos a un arqueólogo a ver cómo era esta casa, este monumento, este templo antiguamente. La arqueología. Y por eso dice arjé. Principio, principio. Aquí lo que tenemos es el principio. ¿De qué? Del evangelio. Que evangelio realmente significa buena noticia. Entonces, les decía, es la primera vez que se escribe esta palabra en el ambiente cristiano con el significado de obra literaria. Pablo había usado también esta palabra, evangelio, pero con un sentido mucho más amplio.
el sentido de todo el misterio de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Y aquí nos dice, ay, vea, es que yo no les voy a hablar del evangelio de Jesucristo, les voy a hablar del principio del evangelio, cuál es el fundamento, qué es lo que hace, qué es lo que construye, qué es lo que eh, fundamenta el evangelio de Jesucristo. Entonces, pero ojo, porque aquí ya nos está diciendo el título. Ahora usan una palabra en inglés muy famosa, el spoiler, ¿no? Para decir, uy, es el adelanto. Cuando dicen, no tiene spoiler, ¿no? Para decir, no le voy a dañar la película, no le voy a decir qué pasa, cómo es el final, quién es el malo, quién es el bueno. Pues aquí ya hay un spoiler, es decir, aquí ya hay un adelanto, porque de alguna manera nos está diciendo qué encontramos en este evangelio. Por eso me estoy deteniendo aquí. ¿Qué encontramos aquí? Dice, tenemos aquí el comienzo del buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es, vea, y aquí ya hay una confesión de fe. ¿Se acuerdan cómo se decía pescado en griego? Vamos a cambiar. Pescado en griego se decía ictis, que quiero cambiar aquí a poner esferito para poder escribir acá encima. Bueno, esa iota es esta de Jesús, ¿cierto? Y, o sea, ay, esto aquí, ¿qué pasó? Ahí se me dañó. Estoy aquí escribiendo entonces la palabra pescado en griego. Ichthys. Bueno, a mí me quedó como... Esta es la misma de la sumatoria que ustedes encuentran en Excel, ¿cierto? La han visto el simbolito acá, que es simplemente el sonido S. Acuérdense, o mejor dicho, ustedes tal vez han visto esta palabra a veces como logo, ichthys, como un icono, y es que significa, la I viene de Jesús, la J, se llama así en griego, viene de Cristo, Christu, la teta viene aquí del Theos, ¿cierto? La Y viene del Hijo. Entonces dice Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y la sigma, Soter, Salvador. Entonces era la manera como los primeros cristianos dibujaban un pescado y dibujar un pescado, así solamente como el cuerpo, la silueta del pescado, para ellos, en tiempo de persecución, era confesar la fe. Era decir, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, la sigma final, la sumatoria, soter, que significa Salvador. Jesús es el Hijo de Dios, perdón, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Me dijeron por ahí que en el chat anteriormente que vi que hay alguna Biblia que no dice Jesús Cristo, sino Jesús el Mesías. Pues realmente es el mismo concepto, ¿cierto? Cristo es la palabra en griego, Mesías es la palabra en hebreo. Si lo tradujéramos realmente Cristo, no dijéramos ni Mesías, ni Cristo, sino dijéramos ungido, ¿cierto? Cristo significa ungido, Mesías significa ungido. ¿Cómo se dice ungido en hebreo? Mesías. ¿Cómo se dice ungido en griego? Cristo. Entonces, ese es, desde el título, nos está dando la denominación teológica de Jesús. En la clase pasada decía que, ojo, qué interesante cómo había esa conexión entre Juan Bautista y Jesús y cómo esa confusión para muchos de los primeros cristianos y muchos judíos, si es elegido, si es elegido, si ese ungido no iba a ser Juan Bautista. Y los evangelios aclaran que no, señor, que el elegido, el ungido es Jesús. Bueno,
Bueno, aquí tenían en el chat el intento de escribir ictis, más bonito porque mis garabatos suenan feos, pero bien. Ese Bibliatodo, si no estoy mal, es el mismo Logos que Logos, pero creo que es la misma página, sino que con otra máscara, creo que llaman lo que están poniendo aquí en el, en el título. Bueno, a ver si descargo por aquí esta imagen, pero me imagino que es la imagen del ictis. Uy, no, eso hasta descargarla. Bueno, pensé que la podía ver ahí inmediatamente. No me la dejó ver. Bueno, pero ahí está el ictis. Entonces, Jesús es el Cristo, es el Mesías. Un ejemplo. A ver, ¿ya cuánto hace que tenemos a Carlos III de Inglaterra? ¿Por qué la importancia de decir Jesús el Cristo? Bueno, los que tienen, yo no sé, yo no vi en directo la coronación de Carlos III de Inglaterra, ¿cierto? Pero después me dije, venga a ver cómo fue. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de pronto de ver un pedacito ahí por YouTube, pero pongan en YouTube, no ahorita, unción Carlos III de Inglaterra. Dijimos, Cristo significa el ungido. En el momento más solemne, más íntimo de la coronación de Carlos III de Inglaterra, ya hace, no sé, como 2 meses, ¿cuál fue? Fue el momento de la unción. ¿Quién la vio? Ninguno, ¿cierto? ¿Por qué? En ese momento de la unción llegaron unos edecanes como con un biombo ahí, de esos que ponen, con parecidos aquí los que ponen el médico cuando uno se va a cambiar de ropa para que el médico lo examine, pero allá elegante, ¿cierto? Unas cosas para que el público no viera. Únicamente estaba ya digamos, el sacerdote, que era el obispo de Canterbury, no sé, bueno, el que iban a ir, un poco representando a Samuel. ¿Se acuerdan que Samuel ungió a David? Samuel ungió a Saúl. Samuel ungió en público, ¿no? Porque ahí tenemos. Pero para significar que es un momento íntimo, que es un momento que el ungido cambia su naturaleza. Carlos III no fue rey cuando lo coronaron. Carlos III fue rey cuando lo ungieron. Y para significar ese cambio de naturaleza, esa cuestión íntima que cambió de ser príncipe de Gales a rey de Inglaterra, la unción. Esto nos ayuda en tiempo, es que a nosotros nos es difícil entender que Cristo, nosotros que Cristo, ¿entendemos qué es Cristo? Mire cómo la unción de Carlos III de Inglaterra, yo pienso que nos ayuda a entender qué decimos de Jesús cuando decimos Cristo. Es decir, que ya cuando decimos de Jesús es el Cristo, no es el mismo, eso es algo más profundo. Es el ungido, ungido para una misión especial, para algo. Por eso dice Evangelio de Jesucristo, el Cristo. El Cristo no es Juan Bautista, el Cristo no es Pedro, el Cristo no es Mateo, el Cristo no es Lucas, el Cristo no es Isaías, el Cristo no es Jeremías, ni Elías, ni Moisés. El Cristo, a partir del Nuevo Testamento, es Jesús y es lo que nos presenta el Evangelio. Bueno, ya no he tenido o las novelas no son lo mismo que antes, pero nosotros en Latinoamérica por lo menos habremos visto una telenovela, ¿cierto? Yo recuerdo, bueno, las colombianas, Betty la Fea, Café con aroma de mujer. Bueno, en telenovela que se respete, ¿cierto, hermano Johnny? En telenovela que se respete, uno en la primera escena ya sabe quién se va a casar con quién al final de la novela, ¿sí? En la primera escena, el director, el productor,
así sea un muchacho todo puerco, sucio, lleno de suciedad de trabajo, lo que sea, y una princesa, pues si se los presentan de primeras en otra ciudad, y dice, ah, es que algo va a pasar y este se va a casar con aquella, ¿sí? Esas son las obras literarias. En el Evangelio ocurre algo similar. En el primer versículo nos dice qué es lo que va a suceder. En las películas de abogados de Estados Unidos, yo no sé cómo será el sistema jurídico allá, pero, o sea, sé que las películas presentan que el alegato inicial, el abogado, bueno, el fiscal dice, señores del jurado, en este juicio les voy a demostrar que Pedro Pérez mató a fulanita de tal, les voy a presentar eso, punto. O sea, ya dice, vea, este es culpable, yo lo voy a demostrar. Y en el juicio, que puede durar meses o años, no, bueno, semanas o meses, bueno, años en Colombia, va a suceder todas esas etapas para llegar a probar o a improbar su tesis. En el Evangelio de Mateo, perdón, el Evangelio de Marcos y en todos los evangelios, esta es la tesis. Señores, les voy a probar que Jesús es el Cristo, primera cosa. Segunda cosa, el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que les voy a probar, ¿cierto? Entonces, y ya uno dice, oye, ¿cómo así? Jesús es el Hijo de Dios. Pero si yo había escuchado era el bautismo de Juan y que tenía discípulos y que hasta murió mártir, que Herodes lo mató. ¿Cómo así que el Hijo de Dios es, sí, eso ya es atractivo para la predicación de los apóstoles? Entonces, eso es lo importante. Y eso es lo que va a suceder a lo largo del Evangelio. Si leemos, tomen sus Biblias, por favor, capítulo 1, versículo 24. Sí, allá cuando Jesús expulsa el hombre poseído por el espíritu inmundo en la sinagoga. Vea lo que dice el demonio. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sí, no dice el Hijo de Dios, dice el Santo de Dios. Todo el Evangelio nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, pero no lo dice, digamos, de manera explícita, lo va diciendo a través de las señales, a través de los milagros, a través de las curaciones que, que Jesús hace. Entonces, una de las cosas que el Evangelio nos presenta es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si saltamos, por ejemplo, a la confesión de fe de Pedro en el capítulo 8, ¿no? Vea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 27, versículo 28. Ellos le dijeron, unos que Juan Bautista, ¿sí? Porque había esa confusión entre esas dos personalidades. Otros que Elías, otros que uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan que estaba en el título? Jesús el Cristo. Y aquí dice, tú eres el Cristo. Entonces, toda esa serie de reconocimientos que que van sucediendo, a veces de manera implícita, a veces de manera explícita. Eh, Unos evangelios más explícitos que otros. Cuando Jesús entra a Jerusalén, capítulo 11, versículo 9. Le aclamaban diciendo, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene en nuestro Padre, de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas. El Evangelio no dice explícitamente ni presenta a Jesús como rey, pero si lo presenta como uno a quien unge, pues a un rey, ¿cierto? Uno unge a un rey. Bueno, mientras descanso la voz, escuchemos la pregunta de Juan Carlos Rodríguez. Profe, tengo una pregunta y la otra podría ser posiblemente una observación, pero me la puede clarificar igual. Sabemos que cuando Jesús fue a bautizarse,
creo que ahorita en la clase anterior lo hablamos, podemos interpretar que ese bautismo que ocurrió, que presentan los evangelios, que Juan el Bautista lo bautizó, se abren los cielos y escuchamos que este es mi hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Después de este bautismo, él fue al desierto a enfrentarse en su proceso de los 40 días. Nosotros podemos interpretar que este bautismo que ocurrió con Juan y fue al desierto y regresa, podemos interpretar que este es el bautismo de la unción que ya fue preparado para lo que iba a ser el ministerio de Jesús. Esa es la pregunta. Después tengo una observación. Embarájemela más despacio. Repítame la pregunta. La pregunta es, cuando Jesús fue a bautizarse, Juan el Bautista lo bautiza. Después de él parte de ahí al desierto. Podemos interpretar que ese bautismo podemos interpretar que ese bautismo tiene que ver con la unción de Jesús. Es la pregunta, ¿ese bautismo tiene el significado de esa separación Bueno, público? no me atrevería a decir que tiene el significado, Ok, pero que está muy emparentado, ¿cierto? ok. Porque eso va unido a una declaración, ¿cierto? Ajá, La voz que se escucha, ¿cierto? ajá. Es decir, aquí hay como una explicación que a partir de allí, como una separación, o sea, fue bautizado por Juan en el desierto, por Juan en el Jordán, y Ujú, después dice, en cuanto salió del cielo, salió del agua, o sea, lo pone para un momento después, salió del agua y ujú, después de salir del agua, es decir, posterior al bautismo, como para separar, dijéramos, la era de Juan y la era de Jesús. ujú, Lo hacen los evangelios. La era de Juan hasta el bautismo de Jesús. A partir del bautismo de Jesús por Juan, de todas maneras, la nueva era. Y entonces, ujú, lo que está allí, sí podríamos decir, separando estas dos eras, por usar una palabra, que ahora, ¿cómo ha sido ungido Jesús? ¿Quién es Jesús? Y vea, lo dice ahí, tú eres mi hijo, mi predilecto, o en ti ujú, me complazco, según otras traducciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa nueva? Sí, o sea, no es Jesús, Jesús y ya, uno más, un predicador más, un profeta más. No, ujú, este Jesús que nos presenta en los evangelios es el Hijo de Dios, mi Hijo amado, en ti me complazco. El ungido, el Cristo, el Santo de Dios. Y al decir ungido, pues es ungido para reinar, porque el mismo evangelio, allá en el capítulo 15, eh, dice, versículo 26, miren, versículo 26 del capítulo 15, estaba puesta la inscripción de su condena, el rey, ¿sí? El rey de los judíos. Entonces, vea, pero si a usted le dicen, ¿cómo así que rey? Quedé loco. Dice, ¿no leyó el título? ¿No leyó lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías de Dios. Y tal vez el final de la narración, así como en las películas, está en la muerte de Jesús. Cuando dice, después de todo eso, ¿no? El velo del santuario se rasgó en dos. Capítulo 15, mismo capítulo 15, versículo 39. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, vea lo que dice, verdaderamente Realmente, este era el Hijo de Dios. este hombre era el Hijo de Dios. La prueba máxima y la prueba definitiva. Y es que a veces para probar las cosas hay que destruirlas, como ocurre con la prueba de carbono 14. Investiguen un momentico por allá posteriormente cómo es esa prueba de carbono 14, sobre todo la antigua, ahora hay una más nueva. Tienen que destruir un, una partícula, una pieza de eso, algo que yo le quiero aplicar la prueba de carbono 14 y después allá por la radiación, el gas, etcétera, decir, sí, esta pieza de arte era de tal siglo, era porque tiene que destruirla para saber, para conocerla. Entonces lo mismo, en la destrucción de Jesús,
en la muerte de Jesús se prueba lo que dice el título del libro. Este es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. A ver, actualización de... Bueno, listo, perfecto. Aquí creo que ya es un... sí, unción significa ungir a alguien para una misión especial, pero solo ungir significa consagrar, consagrar a Dios. Y por eso el que se consagra a Dios en primer lugar, el rey de Israel, era el que se ungía. La unción es la consagración a Dios. Hay ritos, hay denominaciones, hay congregaciones donde todavía en algunos ritos litúrgicos se usa la unción. ¿Y entonces qué significa ungir? Consagrar. ¿Por qué ungieron a Carlos III de rey de Inglaterra? Que está consagrado para ser rey. Él no puede hacer como el hijo, decir, uy, ya renuncio a la corona y me voy para Los Ángeles, para donde es que está bueno. ¿Sí? No, porque ya está ya no tiene de otra, ¿cierto? Es consagrado. Pues claro, a todos nos gustaría ser reyes de Inglaterra, del Reino Unido, pero bueno. Entonces, esa es la consagración especial de la cual ya nos está hablando el inicio del Evangelio de Marcos. Y ahora, otra cosa especial de ahora en el versículo 2. Mire, es que ya con esto nosotros logramos entender el mensaje y sobre todo entender la unión de la escritura del tiempo de Jesús con esta nueva realidad del Evangelio. Versículo segundo. Vea que se entiende. Gegraptai, has escrito. Así está escrito, o como está escrito en en Isaías, to profete. Aquí profete. ¿Qué significará profeta? En Isaías el profeta. Y aquí dice, idú, apostelo. Vea qué palabra tan bonita. ¿Por qué llamamos a los apóstoles apóstoles? ¿Qué significa apostelo? Vea cómo traducen sus Biblias. Ahí el versículo 2 dice, envío. Mira, envío. ¿Qué es apóstol? Enviado. ¿Sí? Por eso yo no puedo decir, ay, yo soy apóstol. Pues si a mí nadie me manda, pues yo no soy enviado. Por eso, la diferencia también que va a usar el Evangelio entre apóstol y discípulo. El discípulo escoge al maestro. Sí, yo pues, ay, sí, yo quiero ser discípulo de fulano de tal, entonces me acojo a su doctrina, sigo sus enseñanzas, su estilo de vida o su vida misma como nos pide Jesús. Pero el apóstol, yo no decido ser apóstol. Otro es el que decide que yo sea apóstol, pues el que me envía. Por eso mire que aquí etimológicamente, y por eso quise ponerles esta diapositiva en este idioma desconocido, pero tan importante. Apóstolo significa envío. Mira, envío. Ton angelón, ¿qué significará angelón? Ángelos. ¿Cómo traducen sus Biblias? Mira, envío mi ángel. No, ¿cierto? Dicen, envío mi mensajero. Ángelos significa mensajero. El mensajero de parte de Dios. Véalo ahí. Ángel. Y vea que sus Biblias todas traducen envío mi mensajero. No dicen envío mi ángel. Envío mi mensajero delante de ti, el que prepara tu camino, el que arregla, el que prepara tu camino. Ese es el contexto. Pero ojo, ¿se acuerdan que les dije de la importancia de ver las aparentes contradicciones del texto? Dice, conforme está escrito en Isaías el profeta. No sé si sus Biblias, ¿cuál es el paralelo que tienen sus Biblias ahí? Aquí a mí me parece Isaías 43, ¿cierto? Que es la del Deutero Isaías. Y también me aparece Malaquías 3:1. Vea, dice, como está escrito en el profeta Isaías. Y uno va y lee, eso no está escrito en Isaías, está escrito en Malaquías 3:1. ¿Qué es lo que hace el profeta Marcos? El profeta Marcos, perdón, el evangelista Marcos. El evangelio lo que hace es interpretar el Antiguo Testamento.
Los evangelios, el Nuevo Testamento, cuando cita al Antiguo Testamento, no hace como nosotros copiar y pegar para plagiar. No, copia, cambia. ¿Y ese cambio qué quiere decir? Interpreta. ¿Qué quiere decir el texto del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento? Lo está interpretando ya el Nuevo Testamento. Por eso, por eso el día, el día, eh, por eso ese cambio. Mira, envío mi mensajero ante ti, delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Y eso no lo dice Isaías, lo dice Malaquías. Después ya viene pues otro texto más conocido, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y también un poco, viendo que este es el primer evangelio que se escribe, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento que ustedes tienen ahí en sus Biblias? Escríbanlo en el chat, con una o dos personas que lo escribe es suficiente. Malaquías. Fíjense, el canon que tienen nuestras Biblias del Antiguo Testamento, que es diferente del canon que tienen las Biblias, perdón, Apocalipsis sí, de toda la Biblia, Malaquías del Antiguo Testamento. Pero ojo, la escritura, el Antiguo Testamento de los judíos, o la Biblia de ellos, pues no termina en Malaquías. ¿Ustedes saben cuál es el último libro de la Biblia de los judíos? Muy bien, David, muchas gracias. Termina en Crónicas. Leamos, por favor. Alguien que quiera leer, levante la mano para que leamos el último párrafo del libro de Crónicas. Cindy, ay, por fin una mujer que levanta la mano. Muy bien. Gracias. Vamos a abrirle el micrófono a Cindy Martínez para que nos lea, por favor, el último párrafo de la Biblia judía. La Biblia judía, no la Biblia griega, que es la que usan los primeros cristianos. Segunda de Crónicas. Sí, señora. Segunda de Crónicas 36, empiezo desde el 22. A ver, último párrafo. Este es el último Ya párrafo, le el digo. decreto de Ciro. Sí, ese. 22, correcto. Más al Ahí, primer es el año de 22. Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Bueno, muchas gracias, Cindy. Esto tiene total sentido para los judíos, porque todo el Antiguo Testamento casi que comienza con la salida de Abraham, ¿cierto? De Ur de los Caldeos, todas las peripecias que sufrió Dios con el pueblo de Israel por las circunstancias geopolíticas, sociales, por el pecado del pueblo de Israel, para darle esa tierra. Abraham partió de allí, obedeció. Por el hambre, Jacob tuvo que bajar a Egipto, la esclavitud en Egipto, es decir, no pudieron disfrutar la tierra. Les tocó después que Dios libérelos con Moisés, deres la conquista, ay, les doy esa tierra, está ocupada con la conquista, el pecado del pueblo, el exilio, todo el Antiguo Testamento es como la lucha por la tierra, entre otras cosas, ¿cierto? Y finalmente, para consolidar el arraigo, la pertenencia del pueblo de Israel a su tierra, dice, mire,
Esto termina cuando el pueblo de Israel vuelva a su tierra. Y así termina el Antiguo Testamento, con la perspectiva de la tierra. Vete de tu patria a una tierra que yo te indicaré. Y con el edicto de Ciro, rey de Persia, como que finalmente las potencias extranjeras reconocen y le dan la posibilidad jurídica al pueblo de Israel de existir en esa tierra. Entonces, como que todo termina, como que usted lee libro de crónicas, final, y si fuera una película aparece, así como las películas, la palabra fin, ¿sí? Uy, el pueblo que se va para su tierra y toma posesión de su tierra. Pero resulta que en la Biblia griega, que era la que conocían muy probablemente los autores del Nuevo Testamento, pues en algunas versiones, que es la que nos llega hasta nuestros días, tiene el último libro de la Biblia en griego, pues es el de Malaquías, como lo tenemos en la Biblia. Y leamos, por favor, ahora sí, vayan al Evangelio de Mateo, devuélvanse una página y encuentren, por favor, el libro de Malaquías, ¿cierto? El último libro del Antiguo Testamento. Y veamos cómo termina, es decir, el canon judío de la Biblia hebrea termina como en la palabra fin. Vean cómo comienza a terminar, cómo termina la otra versión, la griega del Antiguo Testamento. Miren el capítulo 3, o sea, el último capítulo del Antiguo Testamento de nuestras Biblias. ¿Quién lo quiere leer? Si quiere, bueno, Cindy, repita, por favor. Capítulo 3, versículo 1. De Malaquías capítulo 3 versículo 1. Correcto. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, fíjense que termina como un llama, o sea, no todo ha terminado como en Crónicas, ¿no? En Crónicas todo termina, porque el pueblo, o sea, va para su tierra, fin de la historia. En cambio, al terminar el canon, otro tipo o sea, leer de últimas el rollo de Malaquías, dice, voy a mandar mi mensajero delante de ti. Es como esas novelas, bueno, sí, como esas novelas o esas series de televisión que después de la temporada 1 dice, uy, continuará, ¿sí? Esto no ha terminado, algo sigue. Usted termina porque ha sido criado con judíos. Termina de leer su Biblia donde dice voy a mandar mi mensajero, va a surgir un profeta, esto va a ser en el futuro. Y después abre otro rollo que comienza diciendo voy a mandar mi mensajero. De alguna manera está poniendo que Jesucristo, que el Evangelio, que Marcos es la continuación. Voy a mandar mi mensajero. Entonces estos 2, 3 primeros versículos del Evangelio de Mateo es también como en las películas y en las novelas que dice escenas del capítulo anterior, ¿sí? Entonces, para yo entender bien la segunda temporada de la serie, tengo que leer la primera, ver la primera. Para entender Hechos de los Apóstoles, tengo que primero leer Lucas. Para leer el volumen 2, tengo que leer el volumen 1. Para leer el Evangelio, entiendo adecuadamente el Evangelio de Marcos, si tengo un buen conocimiento también del Antiguo Testamento. Escenas del capítulo anterior, voy a mandar mi mensajero delante de ti para que prepare el camino delante de ti. Y después, pues, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Marcos, primer evangelio en ser escrito, es el primer evangelio a presentarse como tal, a presentar
los argumentos para considerar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Y a conectarlo directamente con el Antiguo Testamento. Y por eso también a lo largo del Evangelio de este y de los otros, vamos a encontrar citas de lo que nosotros llamamos con cariño Antiguo Testamento. Entonces, casi que después de esta larga introducción que nos sirve para comprender todo el Evangelio, veamos un poco la disposición del mismo, ¿cierto? Bueno, hablamos de esto que también en contraposición, que en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, se hablaba de los evangelios, del evangelio, incluso entre los, emperadores romanos, los líderes romanos, se hablaba del evangelio, que el evangelio era el que daba el emperador. Por eso está también la importancia de que Marcos dice, no es que la buena noticia no es la que me da el emperador, la buena noticia no es la que me da el emperador de Roma, el gobernante, la política, dijéramos actualizando eso. La buena noticia es la de Jesús y por eso la importancia del evangelio de Jesús o el evangelio cristiano. Esto es lo que tratamos anteriormente, que es cuál es el evangelio. La buena noticia para el pueblo judío era el edicto de Ciro, pero para el pueblo cristiano no es tanto el edicto de Ciro, es más la palabra de Malaquías. Voy a enviar mi mensajero porque es como el pasegol, dijéramos en esta jerga, para Jesús. Es Malaquías dándole el pasegol a Marcos, ¿sí? Voy a mandar mi mensajero y Marcos viene desde allí. Y aquí es una cosa especial. Ahí el que estamos viendo bajo el 2b, ¿cómo es ese evangelio que me presenta Marcos? Es un evangelio como victoria y reinado de Dios. Antes dice la buena noticia de la vuelta del exilio, que es la de que es la de Isaías 43, cuando dice, voz que clama en el desierto, voz que clama, en el desierto preparan el camino del Señor. En Isaías está queriendo decir, oiga, no se han leído crónicas, y estoy aquí haciendo como jugando con los textos, pero es como para el pueblo, la concepción del pueblo de Israel, no se han leído crónicas, hay que volver a la tierra. Entonces el Deutero Isaías 43 está invitando a volver a la tierra. Hay que creerle a los profetas, hay que hacer lo que dicen los profetas. Y el Evangelio de Jesús está conectado con los profetas. Y es la novedad. Es un rey, es un ungido, pero es un ungido diferente. Por eso, allá en lo que leímos también en el capítulo 15, al final de la pasión de Jesús, dice ungido y decía, este es el rey de los judíos. Por eso también los cristianos interpretaron los cánticos del siervo sufriente de Isaías también en esta perspectiva cristiana, atribuida a Jesús. Entonces, aquí ya vemos que Marcos nos va a presentar un nuevo evangelio y ese nuevo evangelio está constituido por la historia de Jesús, quien él en sí mismo es el nuevo evangelio. Juan Carlos Rodríguez, escuchamos su pregunta. Juan Carlos. Ay, perdón. Ya. Profe, pregunto, ya que usted está tocando el tema ahora del Evangelio y lo que ocurrió. Cuando Jesús, acláreme, no sé si es Marcos o Mateo, cuando Jesús dice, el Evangelio se ha acercado. Mi pregunta es, ¿esto trajo una connotación, como usted está hablando, cuando los romanos escuchan por qué este Jesús
está diciendo que el evangelio ha llegado cuando el evangelio que está es el del César. Esto trajo una serie o una confrontación directa con el gobierno del César. Cuando solamente Jesús dice esta palabra, el evangelio se ha acercado a través de su persona. Bueno, gracias Juan Carlos, hay dos conceptos que están muy emparentados, pero que tienen su matiz propio. Es el concepto de evangelio y el concepto reino de Dios, ¿cierto? Entonces, lo que encontramos ahí, precisamente en el inicio de la predicación de Jesús en el Evangelio de Marcos, es ese. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es el reino de Dios. Una cosa, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, pero Jesús realmente no suele usar la palabra del Evangelio. Prácticamente el único uso de la palabra Jesús, Evangelio, por Jesús está en Lucas, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, también al inicio de su ministerio, para que Dios me envió a anunciar la buena noticia a los pobres, ¿cierto? Pero pues en ese sentido está parafraseando Isaías y no tiene el mismo sentido del Evangelio como lo entendemos nosotros o como lo pudo haber entendido San Pablo. Entonces, como es el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Como dice o decía Vicente Fernández, pero sigo siendo el rey. ¿Quién es el rey? El rey es el que manda, perdón el ejemplo, pero es para que entendamos. Cuando hay un rey, no se hace otra cosa que lo que quiere el rey. La voluntad del rey es todo. Hoy día, pues hay separación de poderes, pero en la época antigua, en las monarquías absolutas, esa no es la británica, en las monarquías absolutas, el rey tenía el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ejemplo, el episodio de Salomón, del rey Salomón, cuando no solamente es el rey que ejecuta el presupuesto de la nación y del reino, sino, ¿se acuerdan cuando las mujeres, aquellas le llevaron el bebecito discutiendo de quién era hijo y dijo, pártanlo por la mitad? Actuó como un juez. El rey es la ley. En ese sentido, malentendiendo un poco las cosas, sí entraría en conflicto la propuesta cristiana con las disposiciones jurídicas de los romanos. Pero como ustedes o como sabemos muy bien, el estilo del reinado de Jesús no es un estilo de reinado basado en la imposición de la fuerza, en la imposición militar, al estilo de los reinos de la antigüedad, sino que es un reino diferente. Para ir terminando, les quiero presentar simplemente una estructura de lectura del Evangelio de Marcos. Probablemente podamos profundizar en algún aspecto a través de una pregunta, de pronto para la próxima clase, pero por lo menos que ustedes se den cuenta la estructura general del Evangelio. Y por eso decíamos principio del Evangelio, Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Esto corresponde a la preparación del ministerio. ¿Se acuerdan que esto está en los 3 evangelios sinópticos? Y por eso, aquí lo que ya estudiamos, esa contraposición o presentación de Jesús frente a Juan Bautista, que tiene 4 partecitas. El título del libro, que lo estudiamos, mejor dicho, pormenorizadamente. La presentación de Juan Bautista y Jesús, precisamente con base en las profecías del Antiguo Testamento, y aquí pues la constitución, naturaleza de Jesús como esa nueva disposición o nacimiento mesiánico, versículos 9 al 11, y los versículos finales, la tentación y el servicio, la prueba mesiánica. ¿Se acuerdan que yo les dije también de la prueba del carbono 14? Aquí Marcos no es tan, en esto de las tentaciones, de la prueba, no es tan pormenorizado que cuenta cómo son las tentaciones o las pruebas, como hace Mateo, como hace Lucas, ¿no? Aquí simplemente dice
permaneció en el desierto 40 días siendo puesto a prueba por Satanás. La segunda parte del Evangelio, ¿se acuerdan que dijimos? La segunda parte es ministerio de Jesús en Galilea. Entonces, aquí pues tiene varias partes. La primera, el reino de Dios, la gran llamada, donde tenemos ese comienzo de la predicación que ustedes aludieron, ¿cierto? El reino se ha acercado, la llamada de los primeros discípulos. Ahí ustedes tienen, y bueno, acuérdense que tienen la presentación en el aula para que tengan en cuenta pues esta estructura cuando vayan a hacer sus análisis, sus lecturas, las grandes partes, ¿cierto? Paradigmas e invitados del reino, B, y la primera disputa con respecto al tema del sábado. La segunda partecita de esta parte de Jesús en Galilea, algún autor la llama la casa mesiánica, una sección de familia donde pues ocurren varios episodios acá en, en, en toda la región de Galilea, un poco el capítulo 6, el capítulo 4, la primera parte que nos habla de las parábolas, la segunda parte que nos habla de los milagros y culmina esto al comienzo del capítulo 6 con el rechazo de Jesús en su propia patria. Esta parte de Jesús en Galilea termina con la sección de los panes, que también pues tiene ahí como esa conexión con la misión de los 12, con una especie, llamémosla, de catequesis, predicación sobre el significado de estos panes y la alusión a la levadura universal. Esta sección da paso, ¿se acuerdan?, al camino de Jesús a Jerusalén, que está aquí, donde es de gran importancia, pues, el reconocimiento de la identidad de Jesús como Cristo. Entonces, el que va hacia Jerusalén ya ha sido reconocido por Pedro, no como Elías, no como el profeta, sino como el Cristo. Tenemos entonces ya, pues, el camino a Jerusalén del 8 al 10 prácticamente, con los 3 anuncios de su muerte, y ya del 11 al 13, lo que pasa en Jerusalén, el conflicto con la autoridad, la predicación de Jesús en Jerusalén, para terminar con la pasión, muerte y resurrección de Jesús, narrada en los capítulos 14 y 15. Bueno, ya esta es como la parte final. Ya ustedes en el aula, pues van a encontrar la estructura pormenorizada de, de estos, de esta segunda parte, ¿cierto? Que ustedes pues la pueden ver allí. Después de la pasión, muerte y resurrección, pues tenemos ya la parte final, que es la confirmación pascual, la tumba vacía y la misión de las mujeres, y finalmente una parte que según algunos estudiosos no hacía partecita del, del, de la conformación, digamos, final del Evangelio, sino que probablemente surgió como una edición final para darle sentido, porque no tenía sentido en una primera acepción que terminara el Evangelio con la huida de las mujeres que salieron despavoridas, y dice allí el final del versículo 8: ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Todo esto termina, o sea, tiene sentido con los versículos 9 al 20 que ocurre. Entonces, esa es como la presentación general del Evangelio de Marcos, y pues ya invitarlos pues a las lecturas, a las actividades del aula, para que puedan profundizar y pues eh, mm, Dios mediante continuaremos dentro de 8 días. Entonces, por favor,
Por ahí hay un par de preguntas que no alcancé a responder. Pónganlas por favor en el foro o con ellas iniciamos también la próxima semana, la de los capítulos y versículos. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. No olviden las actividades del aula, por favor, y Dios mediante, nos vemos el próximo sábado. Un feliz día para todos.